Buenos días, mi nombre es Eva Rodríguez, soy docente e investigadora de la Universidad de Vigo y hoy os voy a hablar sobre la evaluación económica en la sanidad. La presentación va a seguir la siguiente estructura. Primero voy a hablar de por qué surge la evaluación económica y qué es la evaluación económica. A continuación analizaré los dos pilares básicos de la evaluación económica, esto es, los costes y los resultados. Seguidamente integraré ambos conceptos y cómo se usan para la toma de decisiones, y concluiré la exposición reseñando un poco lo más importante de lo mencionado. También mostraré una transparencia en la que se puede ver las referencias bibliográficas básicas que una persona interesada en profundizar en estos temas puede consultar. Bueno, la primera pregunta que nos planteamos es ¿por qué surge la evaluación económica? Y a continuación, ¿en qué consiste, ¿no? Básicamente, la evaluación económica surge porque parte de los servicios sanitarios se financian públicamente. En un sistema sanitario público, con nulos o escasos copagos, la demanda de asistencia sanitaria siempre será superior a la oferta. Existe innumerable evidencia empírica en esta dirección, en los que se ha observado que incrementando el presupuesto genera a su vez nuevas demandas y por lo tanto siempre estaremos ante una demanda insatisfecha. Entonces, ante esta situación es necesario establecer prioridades. Continuamente los gestores, los clínicos se enfrentan a preguntas del tipo, pues, ¿deberíamos de tomar la tensión arterial a toda la persona que viene a la consulta de atención primaria? ¿Se debería de financiar la vacuna del virus de papiloma humano? ¿Se debería financiar una nueva intervención quirúrgica para las cataratas, por ejemplo? Bueno, pues la evaluación económica es una herramienta que trata de ayudar a los gestores y a los clínicos en este tipo de decisiones. Siguiendo un poco la definición clásica de la evaluación económica, diremos que la evaluación económica es el análisis comparado de las diferentes alternativas de gasto, tanto en términos de costes como en términos de beneficios. Para que se hable de una evaluación económica hay que comparar al menos dos alternativas. Pensemos, por ejemplo, un nuevo tratamiento para el colesterol, un nuevo fármaco. Por lo tanto, lo que debemos de hacer es comparar ese nuevo fármaco con otros fármacos que se están financiando actualmente. ¿Y cómo se comparan? Pues por una parte analizamos qué beneficio nos da, básicamente qué ganancia de salud proporciona ese nuevo fármaco, y por otra parte cuánto nos cuesta. El objetivo último de la evaluación económica es lograr la máxima salud posible, o en términos más generales, el máximo bienestar de la población, con el presupuesto disponible. La evaluación económica no busca minimizar costes. La evaluación económica busca el uso más eficiente de los recursos públicos. Entonces, paso a continuación a analizar esos dos pilares básicos de la evaluación económica. Por una parte, la evaluación de los costes y después la evaluación de los resultados. La evaluación de los costes lo haré de forma más rápida y centrándome un poquillo más en la valoración de los resultados. A la hora de valorar una nueva tecnología, un nuevo programa sanitario, y queremos valorar los costes, lo primero que hay que hacer es identificar esos costes. Por una parte hay costes sanitarios y por otra parte hay costes no sanitarios. Pensemos, por ejemplo, que estamos llevando a cabo una evaluación económica sobre una prótesis, la implantación de una prótesis de rodilla. ¿Qué coste supondría? Por una parte están los recursos empleados por el sector sanitario, y aquí estarían los cuidados hospitalarios, estarían los fármacos, pero después también hay unos costes soportados por los pacientes y familiares, aquí estaría, por ejemplo, el tema de los copagos, pero además, una vez, por ejemplo, que ese paciente ha sido dado de alta, puede utilizar los servicios sociales, es decir, serían los costes soportados por otros sectores. Por ejemplo, puede necesitar una ayuda a domicilio. Y además también hay otros costes soportados por los pacientes o por los familiares. En este caso sería, por ejemplo, la ayuda dentro del hogar, los cuidados informales, etc. Entonces hay que identificar uno a uno todas estas unidades de gasto. Una vez identificados los costes, lo que hay que hacer es valorarlos. ¿Y cómo se valoran los costes? Si existen precios de mercado y estos no están muy distorsionados, entonces utilizaremos esos precios. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la intervención quirúrgica, pues se puede imputar pues, todos los costes asociados a las horas que el médico ha destinado a ese paciente, las enfermeras, el coste de la cama, el coste de la comida, etc. O utilizar, por ejemplo, los GRDs, que de alguna forma simplifica todos estos cálculos, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, necesita ayuda en el domicilio,
pues se pueden utilizar los precios públicos que los publican en los boletines oficiales de las comunidades autónomas, por ejemplo. Para imputar el coste de los medicamentos, utilizamos directamente el precio de venta al público, ¿no? Más complicado es cuando tenemos que asignar un precio a un bien en el cual no existe mercado. Entonces habrá que utilizar métodos de ajuste, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo valoramos los cuidados informales que se prestan dentro del hogar? Pues se pueden valorar por el coste de sustitución o de reemplazo. Es decir, cuando hablo de cuidados informales, hablo de esos cuidados que recibe el paciente dentro del hogar por parte de algún miembro de la familia, por ejemplo. ¿Qué coste le asignamos a eso? Bueno, pues la pregunta es, ¿qué coste tendría eso en el mercado si tuviésemos que contratar a una persona para esos servicios? Bueno, pues esto sería el coste de sustitución o de reemplazo. Bueno, y con esto doy por finalizado la parte de los costes. Una cosa importante a tener en cuenta es que los costes puede ser técnicamente laborioso, pero es conceptualmente más sencillo que la evaluación de los resultados. Los resultados tienen una faceta multidimensional. Existe multitud de programas sanitarios, multitud de nuevas tecnologías que inciden en distintos aspectos de la salud. Puede haber tecnologías que disminuyan el dolor, puede haber tecnologías que mejoren la agudeza visual del paciente y, por ejemplo, pase de no poder leer el periódico a así poder hacerlo. Hay, por ejemplo, tecnologías, procedimientos, intervenciones que lo que mejora es la movilidad del paciente. Después hay programas que afectan sobre todo a la salud física y hay programas que afectan a la salud psíquica, los tratamientos de la depresión, etc. Por tanto, la evaluación económica necesita valorar todos los beneficios de los programas. Al igual que los costes, tendremos los beneficios sanitarios y los beneficios no sanitarios. La mayor parte de los beneficios de un programa sanitario son los beneficios sanitarios. De hecho, para eso se financia y para eso se pone en marcha, ¿no? Debido a las limitaciones de tiempo de esta presentación, me voy a centrar exclusivamente en el análisis de los beneficios sanitarios. Es decir, nos centraremos en cómo medir las ganancias de salud que produce un programa a un tratamiento sanitario. Existen diferentes alternativas a la hora de valorar las ganancias de salud de los diferentes programas. Se pueden medir en unidades naturales, daría lugar a una modalidad del análisis económico que es el análisis coste-efectividad. Se puede medir en calidad de vida relacionada con la salud, generalmente en APCs, que son las siglas de años de vida ajustados por calidad. En este caso estaríamos ante un análisis coste-utilidad y se puede medir en unidades monetarias, que estaríamos ante un análisis coste-beneficio. Voy a hablar muy brevemente del análisis coste-efectividad y me voy a centrar a continuación, me voy a parar con un poco más detalle en el análisis coste-utilidad. Empecemos pues por análisis coste-efectividad. La medida de salud que se utiliza, la medida de efectividad, la medida de resultado, igual que se utiliza para analizar, para medir una nueva tecnología, los resultados de una nueva tecnología dentro del análisis coste-efectividad, dependerá de la tecnología que estemos analizando. Por ejemplo, si estamos analizando los resultados, las ganancias de salud de una prótesis de cadera o de una prótesis de rodilla, podemos ver las ganancias de ángulo de giro. Si estamos ante un tratamiento del colesterol, podemos ver cómo se ha disminuido la tasa de colesterol en sangre. Si estamos hablando de un tratamiento para detección precoz de cáncer, podemos ver casos detectados. Es decir, es muy importante tener en cuenta que la unidad de medida está ligada a la tecnología que estemos valorando y pueden ser multitud de unidades de medida. Entonces, hay que hacer algunas consideraciones que me parecen importantes sobre el análisis coste-efectividad. En la medida de lo posible, se deben evitar medidas intermedias. Es decir, es mejor, si estamos, por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, un tratamiento para detectar tumores o en casos de cáncer, mejor que medir casos detectados, es mejor medir años de vida ganados. Porque puede ocurrir una nueva tecnología, detecte más casos, pero una vez que se trata a ese paciente, los resultados en términos de salud no sean significativamente distintos de la tecnología anterior, que puede ser más barata. Por lo tanto, en la medida de lo posible, evitar las medidas intermedias. Y después, la segunda consideración que quiero hacer tiene que ver con las limitaciones que tiene el análisis coste-efectividad.
La principal limitación es que el análisis coste-efectividad permite comparar muy pocas tecnologías, solo aquellas que se pueden medir en las mismas unidades y que existe una única medida de resultado. Por ejemplo, con un análisis coste-efectividad podremos comparar 2 fármacos para el colesterol o 2 tipos de prótesis, pero difícilmente vamos a poder comparar las ganancias de salud que produce una prótesis de cadera o una prótesis de rodilla con las ganancias de salud que produce una intervención de cataratas, porque la unidad de medida es distinta y por lo tanto no son comparables. Esta limitación es lo que dio lugar a la segunda modalidad de la que voy a hablar, que es el análisis coste-utilidad. Entonces, el análisis coste-utilidad, el objetivo principal es obtener una única medida de salud que me permita comparar los resultados, esto es, las ganancias de salud de cualquier tecnología. Y generalmente, como mencionaba antes, se miden en AVAX. El análisis coste-utilidad y su unidad de medida, es decir, los AVAX, tiene en cuenta las 2 dimensiones más importantes de la salud. Esto es, calidad y años de vida. Pensemos en cualquier tratamiento sanitario, los beneficios de cualquier programa sanitario. Básicamente, ese tratamiento o bien mejora la calidad de vida del paciente o bien mejora sus años de vida o una combinación de ambos. Bueno, pues el AVAC lo que trata es de integrar estos 2 aspectos, estas 2 dimensiones, en una única medida que me permita comparar las ganancias de salud de cualquier programa. Y además, la siguiente característica que quiero resaltar es que las valoraciones son obtenidas a partir de las preferencias sociales, es decir, a partir de encuestas realizadas a la población general. Bueno, ¿cómo se evalúa en AVAX la ganancia de salud que proporciona un tratamiento respecto a otro? Primero hay que calcular la ganancia de calidad de vida que proporciona ese paciente. A continuación, calcular el tiempo que el paciente vive en ese estado. Y finalmente, multiplicar los años de vida por la calidad. Creo que esto se puede entender mejor con un ejemplo. Vamos a suponer que existe un fármaco que en media retrasa 10 años que determinados pacientes con una patología concreta, una enfermedad, experimenten movilidad reducida. Supongamos además que hemos obtenido en estudios previos que el valor asignado a movilidad reducida es 0,8. Es decir, en una escala donde 0 sería muerte y 1 sería buena salud, la situación de movilidad reducida estaría en un valor de 0,8. ¿Cuántos AVAX proporciona ese tratamiento? Sin tratamiento, ¿qué ocurriría? Sin tratamiento, el paciente estaría en buena salud durante un periodo de tiempo. A continuación, su enfermedad le provocaría una situación de movilidad reducida y, por lo tanto, a partir de esa situación y hasta su muerte, estaría en una situación de 0,8. ¿Qué provoca el nuevo tratamiento? El nuevo tratamiento lo que hace es retrasar 10 años esa situación. Es decir, el paciente acaba experimentando movilidad reducida, pero 10 años más tarde. Por lo tanto, ¿cuánto es la ganancia de salud? Pues la ganancia de salud será que durante 10 años, en vez de estar en una situación 0,8, está en una situación de 1. Por lo tanto, es una ganancia de 0,2. Multiplicado por 10 años que dura esa mejora, serían 2 AVAX. A partir de esos 10 años, pues la situación sería igual que sin tratamiento. Hasta ahora hemos supuesto que el valor de movilidad reducida es 0,8, pero la pregunta es, ¿cómo se obtiene ese valor? ¿Cómo se obtiene una medida que permita comparar todos los estados de salud teniendo en cuenta las preferencias de la población? Existen diferentes métodos para obtener la valoración de un estado a partir de las preferencias sociales, que en el análisis coste-utilidad estas valoraciones se suelen llamar utilidades. Están los métodos directos y, por otra parte, los métodos indirectos. Los métodos directos lo que valoran es, el propio investigador obtiene las propias valoraciones del estado que le interesa valorar. Existen diferentes instrumentos, está la escala visual analógica, la compensación temporal, la lotería normalizada. Voy a poner un ejemplo de uno de ellos, hablar de uno de ellos para que nos hagamos una idea de cómo se obtienen estos valores. Por ejemplo, la compensación temporal obtiene el valor de un estado de salud en función de los años de vida que una persona estaría dispuesta a ceder por evitar estar en esa situación.
Obviamente, si la situación es muy grave, las personas estarían dispuestas a ceder más años de vida, mientras que si una situación es muy leve, estaría dispuesto a ceder muy poco o nada. En todo caso, en esta exposición me centraré sobre todo en los métodos directos, porque en los métodos directos el investigador no necesita obtener sus propias valoraciones, sino que puede utilizar las valoraciones que existen en la literatura, que ya han sido estimadas. Por lo tanto, suele ser el método habitualmente utilizado porque resulta más sencillo. Entonces, ¿en qué consisten los métodos directos? Para empezar, los estados de salud, los diferentes estados de salud que nos podamos imaginar, se describen a partir de un conjunto de dimensiones. Cada dimensión tiene distintos niveles. Por ejemplo, una dimensión podría ser, pues, cómo está el paciente respecto al dolor, y los niveles serían, pues, que va desde de que no tiene ningún dolor hasta que tiene un dolor muy agudo, ¿no? Y así sucesivamente se pueden definir en función de una serie de dimensiones que veremos ahora a continuación con un ejemplo. Se considera que cualquier estado de salud se puede representar como una combinación de los niveles de estas dimensiones. Es decir, cualquier estado que queramos evaluar, lo que tenemos que es ubicarlo como está en cada una de estas dimensiones. Y después la valoración de cada combinación se puede obtener utilizando las estimaciones que ya han sido proporcionadas por la literatura. Obviamente debemos siempre utilizar la estimación más adecuada para el objeto de estudio. Por ejemplo, si estamos estamos haciendo un estudio en España, mejor utilizar, si existen, las estimaciones realizadas a partir de las preferencias de la sociedad española. Creo que esto se puede ver mejor con un ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en el EQ5D, que es el método indirecto propuesto por el grupo Ebro-Quol. Como su propio nombre indica, 5D tiene 5 dimensiones, cada dimensión tiene 3 niveles y por lo tanto puede dar lugar a 243 estados de salud diferentes. Las dimensiones son movilidad y, por ejemplo, dentro de movilidad va desde no tener problemas para caminar hasta tener que estar en cama, que sería la peor situación posible. Y así sucesivamente con el resto de dimensiones. En el caso concreto del EQ5D estaría la capacidad para el cuidado personal, para realizar las actividades de la vida diaria, cómo está el paciente respecto al dolor o malestar y cómo está respecto a la ansiedad y depresión. Bueno, pues pensemos en cualquier estado de salud. Queremos valorar un estado de salud, por ejemplo, un investigador está analizando los efectos de un programa de intervención en atención primaria, por ejemplo, pues mira cómo está el paciente antes de la intervención y cómo está después. Por lo tanto, tiene que ubicarlo en una combinación de estos 5 niveles, pues cómo estaba respecto a movilidad, cómo estaba respecto a cuidado personal y así sucesivamente, ¿no? Una vez que has ubicado al paciente en una combinación antes y después del tratamiento, lo que tienes que obtener es los valores de esos estados de salud para obtener la ganancia de salud en términos de ABACS. Aquí os muestro las estimaciones que han sido realizadas tanto para Reino Unido como para España. Reino Unido, bueno, fue las estimaciones originales y os pongo para el caso de España, que serían las que se deberían de utilizar si estamos en el caso de un estudio español. Como veis, existen unos valores asignados a cada nivel de cada una de las dimensiones. El nivel 1 no aparece porque tendría el valor 0 en cada una de ellas. Además, aparecen 2 términos, la constante y un término N3, que paso a continuación a comentar cómo se utiliza. Entonces, si utilizo esta tarifa del Ebro-Quol, ¿qué valor le asignaría a cualquier estado de salud? Pues el valor de cualquier estado de salud sería 1 menos la constante, excepto si estamos en un caso de buena salud, menos el valor correspondiente de cada nivel en el que está en ese estado, menos N3 si algún nivel está en la peor situación. Basta que alguno de las dimensiones esté en su nivel 3 para que haya que restarle este valor N3, que para el caso de España sería 0.291. Creo que esto se ve mejor con un ejemplo. Supongamos que estamos haciendo un ensayo clínico y hemos identificado, en base a todas estas dimensiones que he mencionado, cómo está el paciente. Y el paciente está en el nivel 2 de movilidad, en el nivel 2 de autocuidados, en el nivel 3 de actividades de la vida diaria, en el nivel 2 de dolor y malestar y en el nivel 1 de ansiedad y depresión. ¿Cómo se obtiene el valor? Pues sería 1 menos la constante
menos el nivel 2 de movilidad, menos el nivel 2 de autocuidados y así sucesivamente, y además se añadiría menos N3 porque si os fijáis en las limitaciones de la actividad de la vida diaria el paciente está en el nivel 3. Bueno, esto es un pequeño ejemplo para que veáis cómo se pueden utilizar estos métodos indirectos de valoración. Existen muchos métodos, también dependerá un poco de la patología que estemos analizando, del estado de salud que estemos analizando, pues hay unos más adecuados que otros. Pero lo que quiero que sobre todo que os quede claro es que estas estimaciones ya existen en la literatura y por lo tanto resulta fácil obtener esos valores, ¿no? Bueno, hemos valorado los costes, hemos valorado los resultados. ¿Cómo integramos? ¿Cómo encajamos todas estas piezas? Bueno, como ya he comentado, la evaluación económica compara los costes y los resultados que supone una tecnología cualquiera, llamémosle A, con respecto a una referencia. ¿Y cómo se relacionan ambos conceptos? Pues mediante la ratio coste-efectividad. La ratio coste-efectividad lo que nos mide es el cociente entre los costes de esa nueva tecnología que estamos analizando menos los costes de la tecnología con la cual la estamos comparando respecto a los resultados, es decir, las ganancias de salud, si estamos midiéndolas en AVAX, pues los AVAX que me proporciona la tecnología A con respecto a los AVAX que me proporciona la tecnología B. Es decir, sería el cociente entre el incremento de costes con respecto al incremento de resultados. ¿Y cuál es el criterio general que sigue la evaluación económica? Aunque hay que puntualizar que, bueno, pues existen muchas excepciones a este criterio general, ¿no? El criterio general es que se deberían de priorizar los diferentes tratamientos o las diferentes tecnologías en función de la ratio coste-efectividad. Si en el numerador tenemos costes y los resultados los medimos en AVAX, esta ratio coste-efectividad me daría el coste por AVAC. Como el AVAC es común, es una unidad de medida común para cualquier tratamiento sanitario, si priorizamos en función del coste por AVAC, conseguiríamos la mejor asignación posible de ese presupuesto. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Supongamos que estamos evaluando los siguientes tratamientos para diferentes enfermedades con respecto a la situación actual. Tratamiento A, tratamiento B, C y D. Y aquí os muestro una situación hipotética donde la ganancia adicional medida en AVAX, es decir, del tratamiento A con respecto a un tratamiento con el cual estamos comparando, sería 11 AVAX, el tratamiento B serían 9 y así sucesivamente. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el orden en el cual se deberían financiar estos tratamientos? Una persona que realiza evaluación económica os diría, bueno, ¿y cuál es el coste? Si el coste fuese el mismo, la decisión está clara. Primero financiaríamos el tratamiento A, después el B y así sucesivamente. Pero lo que suele ocurrir generalmente es que los nuevos tratamientos dan más ganancia de salud, pero suelen ser más costosos. Supongamos, por lo tanto, que el coste adicional sería el siguiente, ¿no? En miles de euros, pues el tratamiento A con respecto a otro tratamiento con el cual nos estamos comparando sería 770 y así sucesivamente. Por lo tanto, siguiendo el criterio anteriormente mencionado, lo que habría que calcular es la ratio coste-efectividad, en este caso la ratio coste por AVAC. Entonces, en euros sería el tratamiento A, nos costaría cada AVAC nos costaría 70.000 euros, en el tratamiento B 60.000 y así sucesivamente. Por lo tanto, el orden en que deberían ser priorizados sería primero el tratamiento C, después el tratamiento D, después el B y el A. Si hay presupuesto, llevaríamos a cabo todos, pero si no, ir siguiendo este criterio hasta agotar el presupuesto. Fijaros, por ejemplo, que imaginad que tuviésemos o dispusiésemos de 770.000 euros. Podríamos llevar a cabo el tratamiento A o podríamos llevar a cabo el tratamiento B, C y D. Si sumáis esas cifras, daría 770.000. Si llevamos a cabo el tratamiento A, tendríamos 11 AVAX de ganancia. Y si llevamos a cabo el tratamiento B, C y D, que cuesta lo mismo, tendríamos 19 AVAX. Como veis, el criterio, si seguimos un poco el criterio de la evaluación económica, el objetivo último es asignar el dinero de tal forma que consigamos la máxima salud posible. La evaluación económica, como ya he comentado, no es un criterio para minimizar costes, sino para asignar los recursos de la forma más eficiente posible.
Conceptos relevantes que no he comentado en esta exposición y que deben ser tenidos en cuenta si alguien quiere pues, meterse en el mundo de la evaluación económica, pues cómo se introducen las tasas de descuento, cómo se incorpora la incertidumbre, cómo se incorpora conceptos de equidad, que son pues, importantes que debe tener en cuenta cualquier analista. Bueno, para concluir, hemos visto que la evaluación económica es una herramienta para guiar la toma de decisiones en base a los costes y resultados de las diferentes alternativas, siempre en base a las preferencias sociales. Su objetivo es lograr la máxima ganancia posible, la máxima ganancia de salud posible con el presupuesto disponible. Y como os fijáis, cambiamos desde una perspectiva individual, enfocada en el paciente y lo mejor para el paciente en cada momento, a una perspectiva social. La evaluación económica puede decidir no financiar un fármaco de última generación que mejore la salud con respecto al anterior. ¿Por qué? Porque el incremento de coste que supone ese fármaco no compensa la ganancia de salud producida y por lo tanto hay usos más eficientes de ese dinero. Bueno, espero que con esta pequeña introducción os haya animado, ¿no?, a trabajar en temas de evaluación económica y para quien quiera profundizar un poco en estos temas, pues os muestro ahí el manual básico más ampliamente citado. Después os muestro también el manual de Pinto y Sánchez, que está en español, una de las ventajas, y se puede además bajar en la red. Y después otra literatura ya complementaria que aborda distintos aspectos de la evaluación económica. Muchas gracias por su atención.